Ay, soy la primera, nunca había sido la primera. Qué orgullo. Ni estando en el colegio porque llegas tarde a clase y vives más cerca. Ah, bueno, profesor. Oa, Padilla siempre puntual, Padilla siempre puntual. Ay, papá. Muy puntual. ¿Qué cogiste? Ah, Jodana, por fin. Empieza una clase temprano, ah. Padilla, cállate. Oíste que fui la primera. En realidad fui yo. ¿Quién dijo eso? Oscar. Oscar tiene razón. El profesor lo acepta. Hasta lo dijo el profesor, toma. Ya no puedes decir nada. ¡Oscar! ¡Ve! Oscar, la cuarentena te tiene mal. Desatado, Ana. ¿No, Laura? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le ha ido? Excelente, gracias. Estoy tratando de mejorar cada vez que entramos a una sesión. ¡Nada lo vendió! Oiga, profesor, espero hoy ya considere y no deje tarea yo, pues. Cállate, Rosada, cállate. Me ando mucho. Pero Y no porque te me van a escuchaste mandar ayer, callar. no deja un taller de cálculo. ¿Cómo? Lo sabes, yo mejor hago silencio porque Sí. la tienen las cuatro aquí, le pueden decir. Profe, deja un taller no, profesor, deja un taller, deja un poco de vaina. Yo Para que también, nos mande yo tarea. también, profesor, yo también escuché rumores de que dejó un super taller. Ay, profe, nadie Sí, no, profe, no. Usted no va a dejar taller, ¿verdad, profe? Profe, cuidado, no deja algo porque no es nuestro líder de grupo. Laura, ¿viste lo que te etiquetó Vivian de lo de las trenzas? Sí. Pero vamos a restituir el líder del grupo como nos ponga a taller. ¿Negociamos? Ajo, profe.
No escuchas a nadie porque todos están silenciados, caballero. Bueno, vamos a iniciar. Mientras tanto van conectándose los demás. Vamos a ir primero iniciando con la guía. Entonces aquí tenemos la guía. La guía está compuesta por 3 sesiones. Vamos a tener la sesión de hoy donde vamos a iniciar con lo que corresponde a los conceptos de funciones, de qué es una función, de cómo representamos una función, de qué sería el dominio, qué sería el rango de una función, qué es el codominio. ¿Sí? Generalidades de la función, cómo se relaciona una función con una relación. Luego de que trabajemos esto, hacemos una actividad del libro, una paginita, que es bastante sencilla. La próxima sesión, que sería el día de mañana, les explicaría lo que corresponde a lo que, cómo se halla el dominio y el rango de una Profesor, función. mañana. El viernes, perdón. En cómo se encuentra el dominio y el rango de una función. Y por último, haríamos una evaluación en pleno. Eso a que el tema que vamos a abordar lo vamos a abordar en 3 partes. Además, hay una actividad entregable en la cual ustedes ya el taller está compartido. Está subido en Santillana. Es un taller en Word, en PDF, perdón. Es un imprimible de Santillana que tienen habilitado ustedes para este tema que se está tratando. Les hago una recomendación inicialmente, antes de que comencemos, que es que instalen en sus computadoras lo que corresponde a, ¿cómo que se llama? GeoGebra. Instalen GeoGebra. Y eso tiene Lo pueden programa. instalar en el computador o lo pueden instalar en el Yo teléfono. no tengo instalado, pero Listo, mejor todavía. En el computador o en el... Teléfono. Ah, ya voy. Bueno, ¿Qué dijo? ¿Qué tenemos que instalar? GeoGebra. no, profe, yo estoy viendo ese taller y se le fue la mano con ese taller. No, profe, ¿qué es así, vale? A mí me cuenta también. Profesor, ¿qué es lo que hay que Profe, pero es una actividad en clase o un taller de tarea. No, la actividad en clase la vamos a hacer acá. Esto lo vamos a hacer en clase hoy. Entre esta clase y la otra, lo otro van a tener una semana para entregarlo. Entonces, Y usted le una semana en mi casa. 6 días, no una semana, especifique. de 6 GeoGebra hay que instalarlo ahora? ¿cómo? El GeoGebra hay que instalarlo Si ahora. quieres instalarlo ahora, pues lo instalas ahora. Laura, pero eso solamente, el profesor dijo que eso solamente era como una sugerencia, ¿cierto, profe? Claro. Ah, gracias, Daniel, por tu intervención. Profe, son 42 incisos. Claro. Igual no pueden iniciar todavía, sino hasta que no veamos la próxima sesión. Entonces, cuando veamos la próxima sesión, entonces ahí sí pueden iniciar a desarrollar. Se van a dar cuenta que no es tan complicado. Bueno, el día de hoy entonces vamos, los que tienen el texto guía, ingresan a la página 63 del libro. Los que tienen
los que tienen los que no tienen el libro en físico y tienen el libro virtual, ingresan al módulo 1.2. En el libro físico es el volumen 1, ¿cierto? Sí, volumen 1, página 63. 73. 63. ¿Página qué? 63. Entonces, vamos a mirar lo que es una función. Para ustedes, ¿qué es una función? Alguien que responda. A ver. Aunque ya lo están leyendo, pero imaginemos que no tenemos el contexto de lo que dice el libro, porque inicialmente no nos explican bien qué es una función. Bueno, Profe, yo no sé, dime. Ahí. yo no sé qué sea, pero tengo, o sea, no sé un concepto superficial. Dígame. Pues yo creo que una función es como una expresión en la cual hay una variable. Hay una o más variables que nos denotan o que nos muestran una gráfica, por algo así decirlo, no sé. ¿Es una qué? No te entendí muy bien. Expresión algebraica, la cual tiene una o más variables que su resultado puede generar una gráfica. Algo más. Yo Porque creo no necesariamente necesito una gráfica o algo para que sea. una función no es una relación. Una función es una relación, es correcto. Lo leíste. Vamos a mostrarles algo rapidito. Voy a compartirles algo rapidito de una explicación de qué es una función. Imaginemos lo siguiente. Ustedes tienen una relación con sus padres y ustedes, ¿verdad? Obviamente. Imaginemos esto. Aquí tengo estos dos conjuntos. Imaginemos que este conjunto A es el conjunto de los padres. Y el conjunto B es el conjunto de los hijos, ¿verdad? Entonces, este conjunto A que representan los papás son las variables independientes. Ellos no dependen de nadie. Mientras que ustedes que son los hijos son las variables dependientes. Ustedes dependen de sus padres. ¿Listo? O sea, para que ustedes puedan tomar un valor, ustedes van a depender del valor que tiene el conjunto A. O sea, lo que les pueda proporcionar el conjunto A. Ese es el caso específico de ustedes. Ustedes dependen de ellos. Entonces, ese conjunto que es independiente lo llamamos dominio. Dígame. Se me fue el internet. No, no importa, igual la sección está quedando grabada. Y yo la subo a la Santillana. En la misma actividad yo le subo un enlace donde dice que es el encuentro remoto. Listo. Entonces, este conjunto que es el de dominio lo podemos también llamar como conjunto de partida. Y el conjunto de las variables dependientes, que es el conjunto de ustedes los hijos, lo podemos llamar como el codominio o conjunto de llegada. Listo. En este caso, los elementos que aparecen acá en el dominio son 1, 2, 3 y 4. Y en el codominio A, B, C y D. Nosotros podemos relacionar un elemento del dominio relacionamos elementos del dominio con elementos del codominio. Por ejemplo, aquí tengo el 1, el 2, voy a relacionar con A,
el 3 con C y el 4 con D. Listo. Si nos damos cuenta, eso que tenemos acá es una relación. Aquí estamos relacionando dos conjuntos. Es una correspondencia que tenemos entre dos conjuntos. Entonces, ya sabemos qué es el dominio. El dominio es el conjunto de partida y el conjunto de llegada se llama codominio. Ahora, los elementos que pertenecen al codominio y están relacionados con el dominio se llama rango. O sea, ¿cuáles son los elementos que tiene el rango aquí? O sea, vamos a anotar por aquí el cuadro de texto y colocamos, los elementos del rango serían entonces, ¿qué elementos? A, C y D. Oigan, les digo una cosa, aquí me sale cuál es el estudiante que anda rayando la pantalla, ¿oyeron? Igual Profe, una que pregunta. habla todo. Dígame. O sea, ¿qué rangos son los del conjunto B que están Que en el están A? relacionados con el A. Están relacionados con el A. Es correcto, eso es el rango. Entonces, el dominio son los elementos del conjunto A, el codominio son todos los elementos del conjunto B, y el rango nada más son los elementos de A que se relacionan con B. Claro hasta ahí. ¿Quién no le quedó claro hasta ahí esa parte? Profesor, ya lo dimos, ¿no, profe? No. Esto es función. Ustedes lo vieron en noveno, claro está. Ah, sí, yo sí decía. Bueno. Entonces, cuando nosotros trabajamos funciones, esas funciones las podemos representar como una relación. Esto que está aquí dibujado se llama diagrama sagital. Ahora, ¿en qué momento sería función? ¿Diagrama qué? Diagrama sagital. Sagital. Sagital, sí. Entonces, ¿cuándo es una función una relación? En este caso, esto es una relación. Pero ¿cómo sabemos si es una función? Si a cada elemento del dominio, o sea, a todos los elementos del dominio, les corresponde un único elemento en el codominio. O sea, en este caso tenemos una función. ¿Por qué motivo? Porque al 1 solamente le corresponde un solo elemento en el dominio. El 2 solo le corresponde un elemento en el dominio. ¿Listo? El 3 también tiene un solo elemento, el 4 tiene un solo elemento. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Ya el 2 lo relaciono con B. Ya en este momento deja de ser función. ¿Por qué motivo? Porque aquí el 2 está relacionándose con A y se está relacionando con B. Entonces, esto es una relación, pero no es una función. ¿Listo? Pero dejaría de ser función solamente para dos o para todo el dominio. No, para todo ya no es función. Porque se está relacionando con dos elementos. Entonces, una porque función... puede tener... Dígame. Porque cuando lo reemplacen en la función puede dar dos resultados y no te puede dar dos resultados porque te da uno. Para que sea una función, pues nada más debe dar un Ajá, solo por resultado. eso. ¿Quiere Pero como decir ahí que la está hipérbola no es una 2a al función? cuadrado, entonces como se tiene que reemplazar el a, entonces cuando vas a reemplazar 2, no te puede dar dos resultados porque la función está hecha para que te dé 1. Por eso no se puede. Listo, entonces para que sea una función, entonces una función es una correspondencia entre dos conjuntos en la cual a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. Profe, ¿quiere decir que la hipérbola no es una función? Es correcto, ni la hipérbola, ni la circunferencia, ni la elipse. La elipse, perdón, no es una función ni la hipérbola. Ahora, puede existir hipérbolas que sí sean funciones, pero la elipse no, en ningún momento es función. Ahora, puede suceder lo siguiente. De forma gráfica, ¿cómo puedo darme cuenta si es función o no?
Bueno, cuando yo estoy de forma gráfica, cuando yo estoy en gráfico, yo puedo tener lo siguiente. Si yo miro la gráfica, yo puedo trazar rectas verticales paralelas al eje Y. Si yo trazo una recta vertical paralela al eje Y, si yo trazo una recta, si se dan cuenta, supongamos que eso es una recta, si se dan cuenta aquí, yo estoy tocando aquí, estoy cortando en este punto y estoy cortando en este punto la gráfica. Como la estoy cortando en 2 puntos, quiere decir, supongamos que este es el número menos 0,9. Entonces, como yo les había dicho, X es la variable siempre independiente y Y son las variables dependientes. Entonces, a un solo valor del dominio, que sería X, el dominio siempre va a ser el eje X, le corresponden cuántos valores del codominio. Entonces, aquí tenemos 2 valores del codominio. En Y tiene 2 valores, tanto arriba y abajo. Entonces, esta primera gráfica, que es una circunferencia, no sería una función. Por eso siempre cuando nos enseñaron en décimo las ecuaciones de la elipse, de la circunferencia y de la hipérbola, siempre dijeron que eran ecuaciones, no funciones. Es correcto. Ahora yo puedo trabajar simplemente la mitad de una circunferencia y ya sería una función. Ya. Ya. Uno Entiendo. puede restringir el dominio y eso más adelante lo vamos a ver y ya ahí sí sería función. Entonces, si nosotros miramos esta figura 1, no sería función. Pero si miramos la figura 2, ya aquí, ya en este caso ya sería, ya ahí sí, si yo empiezo a trazar rectas verticales, ya ahí sí seguiría siendo una función, porque no hay en ningún momento que corte en 2 puntos la misma gráfica, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en esta figura 4? Que es completamente vertical. Para un solo valor del dominio, o sea, el 5, para el 5, ¿cuántos valores del codominio tenemos? Infinitos. Tenemos infinitos valores. Entonces, en ese caso tampoco sería función. Y en la de arriba, en la 3, tampoco es función o si es función. Y la de arriba, entonces nosotros empezamos a trazar rectas verticales. Podemos a aplicar rectas verticales y miramos en qué punto, cuántos puntos lo corta. En uno solo. En uno solo, o sea que sí sería función. Es más, esa la conocemos como la función constante. Para infinitos valores de X, él toma el mismo valor siempre. Solo una pregunta, las parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Esas son funciones radicales. Si tú tienes una gráfica de este tipo, si yo trazo una recta vertical, ¿es función o no es función? No. No es función. Entonces, pero cuando más adelante vamos a mirar las funciones radicales, nos damos cuenta que hay una restricción en el dominio y la gráfica de una función radical es simplemente esta parte. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, esto sería lo que corresponde a cómo determinar la función, gráficamente si es una función. O sea que solamente debe cortar un solo punto. Nada más debe cortar en un solo punto. Espero que le haya quedado clarita esa partecita, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos a mirar un pequeño videíto donde les explica qué es una función en realidad, en cómo lo podemos encontrar en la vida diaria. Es algo rapidito que vamos a hacer, nada más demora 5 minutos. Y tomen apuntes un momentico. System Bluetooth, listo para conectarse.
auxiliar. Profe, la pantalla. Ah, ok. No se entiende, no se escucha. Parece Está bien, profe. Profe, ¿por qué no pasa el enlace? Sí, como Lo vemos bueno, cada uno aquí. y da 8 minutos, y da 8 minutos para que lo veamos. Bueno, el enlace lo tienen ustedes en la guía. Igual se los voy a copiar en el chat para el que lo quiera ver en el chat. Ahí está el enlace del video, ahí les explica. Y para proteger a la madre tierra, cada ejemplar contiene cierto porcentaje de papel. Entonces vayan mirando el video. Profe, ¿dónde compartió el enlace en el chat? ¿Cómo así? Profe, comparta el enlace por el chat. ¿Cómo? Comparta el enlace por el chat. Ya lo compartí. No, creo que se lo mandó en privado a una sola persona. ¿Cómo? Tiene que ver que donde diga enviar a, diga todo. Ah, ok. Mari. Listo. Bueno, vayan mirando lo que el enlace. Profe, pero silencia su micro para que no se vaya a escuchar el video. Está ahí. Listo. Mari, deja de correr. A ver, listo, continuamos.
¿Cómo que listo? No, ya suspendan el video y vamos a mirar. Ahí en el video les tocaban algo importante que era de cómo puedo representar las funciones. Entonces, sí, ahí tienen otro video que es bastante bueno, que explica mejor lo que es una función y todo. Y cómo, ese está en el enlace, pero cuando miren la guía pueden mirar los enlaces y todo lo que les estoy compartiendo ahora lo tienen en la guía igual. Profe, pero yo no terminé hasta el minuto 4, ya hasta el minuto 3 ya. Listo. Entonces miremos. Yo en el 2 porque el internet no me deja Bueno, ¿de cómo puedo representar yo las funciones? Yo puedo representar las funciones. Primero como el diagrama sagital que les mostré, que aquí no está incluido, de forma verbal. En forma verbal es cuando vemos enunciados en problemas que después lo convertimos en una expresión algebraica, ¿verdad? Eso sería en forma verbal. En fórmula, que es cuando nos dicen que igual a 2x más 1, por ejemplo. Y en este caso, recuerden que y siempre es igual a f de x. Tenemos como tabla de valores y tenemos como gráfica de una función cualquiera. Entonces, nos quedan 6 minutos, alcanzamos a mirar lo siguiente. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Aquí vemos. En una escuela de conducción el precio de la matrícula es de 200,000 y cada clase práctica cuesta 15,000 pesos. La relación entre el número de clases y el costo se muestra en la siguiente gráfica. Entonces, aquí, la gráfica corresponde a la representación gráfica de una función. ¿Qué tipo de representación gráfica es? Si es una función o no. Sí. Entonces, aquí. Sí. ¿Cuál es la expresión algebraica que relaciona Sí. el número de clase con el costo? ¿Cuál sería la expresión? La primera. La primera. La primera, sí. La primera. Dice, ¿cuál es la variable independiente? 200,000. La matrícula. ¿El costo o el número de clase? Costo. Costo. Variable independiente. La variable independiente siempre está ubicada Número de clase. Número de clase. El número de clases, sí. Porque el valor cambia según el número de clases. Es correcto. Entonces la variable dependiente sería número de clases. Costo, profe, costo. Costo. Ah, costo. Costo. Al cabo de 12 clases, ¿cuánto dinero ha invertido? Entonces ya con la expresión simplemente sería 15,000 por 12. 15,000 por 12. 15 por 12, ¿cuánto es? 180. O sea que sería como 380 o algo así. 380. Sí, 380. Si una persona cancela 335,000 en la escuela de conducción, ¿cuántas clases de práctica obtiene? Ay, profe, Hay que La respuesta para verla. despeja la X. muestre. 9 clases obtiene. Sería 9. O sea que esto, si se dan cuenta, es bastante sencillito lo que estamos trabajando inicialmente. 9 ahora seguro. No. Oye, ahorita estás. Bueno, listo. Esto era lo que les quería mostrar. Entonces ya sabemos cómo podemos representar las funciones, o como enunciado, o de forma de tabla, o como diagrama sagital, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a revisar la página 67 del texto. Y ahí les voy a compartir antes de que se corte
Voy a compartirles. Sí, toda la página 67. Vamos a mostrarle aquí. Aquí tengo GeoGebra y por lo menos ahí les aparece una función en donde deben realizar una gráfica. Ustedes apóyense de esta herramienta para que realicen esa gráfica. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí es bastante sencillo. La función es x al cuadrado más 4x más 4x. Profe, yo puedo hacer la gráfica y después, ya teniéndola ahí, la puedo ir acá. Sí, es correcto, menos 3. Ahí ya está dibujada la gráfica. X al cuadrado más 4. Profe, reduzca su pantalla. ¿Cómo? Reduzca su pantalla, o sea, el tamaño de la pantalla. Aún no ve bien la gráfica. Ya la gráfica está aquí. Entonces esa herramienta les va a servir bastante porque vamos a hacer bastantes gráficas en lo que hace falta de los temas de las clases virtuales. Además nos puede ayudar para mirar el dominio alrededor de una función. Por lo menos si yo miro aquí esta gráfica, el dominio de la función podemos darnos cuenta que son todos reales. Porque para cualquier valor de x va a existir la gráfica. Pero cuando veamos el rango, el rango sí iría desde este punto que es el vértice hacia arriba. Entonces ya ahí sí, más adelante cuando veamos la próxima clase de dominio y rango les explico bien cómo se halla. Por ahora entonces van a realizarme toda la actividad que está en la página 67. Es bastante sencilla la página, no página ahí? mucho. 67. Vale, gracias. Los estudiantes que tengan WhatsApp, esa actividad de la página 67 me la envían por WhatsApp y me agregan el nombre, me envían las fotos y me agregan el nombre, nada más para esta actividad. La que va a ser entregable por no, personal, en el interno. En el personal. La actividad que corresponde al PDF, esa sí me la envían por Santillana. Pero esa todavía no la vamos a hacer, ¿verdad? Esa es para el correcto, el viernes Profe, ¿y los que no tienen el libro? En virtual, ahí en Santillana lo tienen en la plataforma. ¿Pero qué página es? 67, en el libro ya te busco. Ya se va a cerrar la sesión, entonces ahorita Solo la página 67. Sí. Ya, no nos volvemos a meter a la otra sesión. A la otra sesión, sí. Profesor. Profe, ¿cómo se yo voy a fue lo que estar se nos fue la conectado. luz? Un momento. Yo voy a estar conectado.